Voy a pedirle que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Ahora, en el Nuevo Testamento hay algunos versículos que se unen muy bien a lo que nos está tratando de enseñar aquí en Deuteronomio capítulo 6. Hechos capítulo 5, el verso 42 dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y en ese sentido, Dios tiene un diseño para la casa, para la familia, para el matrimonio. Dios tiene un diseño. Ahora, como todo hoy en día, existen muchas copias. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado y asegurarnos que el diseño que estamos trayendo a nuestra casa es un diseño original. Debemos de tener cuidado que no sea una copia. La razón por la que queremos copias es porque nos gusta cómo luce, pero o no tenemos cómo pagar o no queremos pagar. En el caso de nosotros como cristianos, nosotros no necesitamos pagar nada por el original, porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario por el original. Ya Jesús pagó en la cruz para que nosotros vivamos de acuerdo al original. Entonces nosotros estamos leyendo toda una serie de versículos que están dirigidos a que el hombre pueda hacer de su casa un ámbito donde todo se lleve a cabo conforme al diseño original de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos tomar los diseños divinos y los traigamos a la aplicación diaria en nuestra casa. Si nosotros tenemos los diseños divinos y no los traemos a la práctica, podremos estar aparentando estar bien, pero en realidad estaremos mal. Y tarde o temprano, esa imitación, esa copia, se comienza a deteriorar, porque no está diseñada para soportar lo que soportaría si fuese original. Entonces a veces nosotros estamos viviendo una apariencia y en apariencia todo está bien, pero mientras no tengamos el original, es cuestión de tiempo para que esa copia nos termine decepcionando. Entonces tenemos que tener el diseño original, y para tener el diseño original tenemos que tener el concepto correcto acerca de la familia, acerca del hogar, acerca de los hijos. Y no es responsabilidad de los hijos el educarse a sí mismo, es responsabilidad de los padres. Por eso le dijo: le vas a enseñar esto a los hijos de tus hijos. La responsabilidad de nosotros como padre hoy trasciende a los hijos nuestros solamente,
tiene que llegar a otras generaciones. Pero necesitamos tener el diseño original. Ahora piensen en esto, porque cuando hablamos de original, hablamos de origen. Hablamos del principio, del comienzo. Piense, cuando hablamos acerca del diablo, a veces tenemos unas ideas del diablo perturbadoras. Sin embargo, cuando uno lee las escrituras y uno mira la primera aparición del diablo, cuando se encarna en una serpiente y se presenta como una serpiente a Eva, él no llega como un individuo violento, agresivo, no llega con una apariencia terrorífica, sino llega con pensamientos, con palabras. El ser humano no sucumbió ante el enemigo por causa de su poder, de su fuerza, sino por haberle prestado atención a las mentiras que él dijo. La humanidad está cautiva en los pensamientos. La humanidad está cautiva por causa de ideas. El diablo nos trajo a la cautividad porque nos mintió, porque nos engañó de manera sutil y nosotros simplemente caímos en eso. Entonces, hay una serie de ideas que nosotros podemos tener acerca de la familia que no necesariamente son correctas. Tenemos ideas acerca del matrimonio que no necesariamente son correctas. Y lo que nosotros necesitamos decidir en este tiempo como iglesia es qué voz es la que vamos a escuchar. Porque el diablo lo que vino a hacer es a cuestionar lo que Dios había dicho. Dios le había dicho al hombre: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Era claro, no había nada que cuestionar ahí. Pero el diablo vino con una idea, con una palabra que cuestionaba eso. No, no es cierto. Lo que ocurre es que si tú comes de eso, serás como Dios. Y el hombre estaba en medio. Y el hombre tuvo que tomar una decisión: o escuchar lo que Dios decía, o escuchar lo que el enemigo decía. Hay un original y hay una copia distorsionada, falsa, que quiere atraernos de tal manera que perdamos todo lo que Dios tiene y lo que quiere hacer con nuestra vida. Las ideas son poderosas. Por eso es que le decía, la primer batalla con el lema de este año fue en mi mente. Porque comencé a pensar, ¿qué va a pensar la gente? Así de poderosos son los pensamientos. Usted se imagina que Dios nos hable algo, que nos diga lo que Él quiere hacer, y que inmediatamente la reacción natural es: ¿qué piensa la gente? Y debemos de tener mucho cuidado de tomar decisiones correctas a quién vamos a escuchar. Porque hablar de gobierno, casas de gobierno, inmediatamente el político puede verlo como una amenaza para sus planes políticos. ¿Por qué? Porque el concepto que tienes de algo es como tú ves eso. Y allí es donde las ideas son poderosas. Las ideas nos trascienden a nosotros. Usted y yo nos vamos a morir, pero nuestras ideas pueden quedar establecidas en nuestros hijos. Nuestra forma de pensar puede quedar establecida en nuestros hijos. Transferimos ideas. Y no hay nada que pueda matar no hay arma que pueda matar una idea. Le transferimos ideas, formas de pensar a nuestros hijos. Por eso es que en Deuteronomio 6 lo que estamos viendo es eso. Vas a enseñar mandamientos, estatutos y decretos. Te vas a cerciorar de que todos los que vienen detrás de ti escuchen estos estatutos, estos decretos y estos mandamientos. Son pensamientos que deberían de ser transferidos de generación en generación.
Las ideas son poderosas. Dígale a la persona, las ideas son poderosas. Porque las ideas te hacen una estructura mental. Es casi como construir algo. Tus ideas construyen de tal manera que llegas a un concepto. Y el concepto que tengas de las cosas define cómo tú accionas. Gobierno es una idea de Dios. Por eso Jesús, cuando vino predicando, el gobierno de los cielos se ha. Pastor, dice reino. Busque la traducción o la definición. Reino, basilia, es dominio, gobierno. Por eso es que es importante saber también diferenciar lo que es un concepto y lo que es una idea. Porque el concepto tiene que ver con el conjunto de ideas que yo tengo que me llevan a entender algo de una manera específica. Pero no quiere decir que el concepto que tenga de ese algo, por causa de las ideas que tengo que me llevan a entenderlo de esa manera, sea correcto. En realidad el concepto puede ser simplemente una opinión o una forma de ver las cosas. Es diferente cuando definimos una palabra, porque cuando la definimos tiene exactitud. Esto es lo que significa. Tenemos que cuidarnos nosotros en no confundir definiciones y conceptos, porque cada uno de nosotros puede tener un concepto diferente, pero no necesariamente tener la definición correcta. ¿Me estoy explicando? Y el trabajo de la iglesia es poder llegar a una dimensión de unidad donde lo que está en la palabra de Dios nos una de tal forma que podamos definirnos no por lo que piensa un hombre, sino por lo que Dios piensa, por lo que Dios quiere hacer. Y esa es la parte más difícil, que la iglesia pueda estar unida. Ahora, no hay problema que las personas que no son parte de la iglesia no entiendan o tengan un concepto diferente o una opinión diferente. Lo que sí se convierte en un problema es que cuando en la iglesia nosotros no estamos de acuerdo, porque la iglesia está supuesta a ser un cuerpo. La unidad es necesaria para que los planes de Dios se puedan llevar a cabo. Y por eso es que hoy estamos diciendo nosotros que como iglesia nosotros queremos enfocarnos en generar un ambiente en nuestras casas donde el reino de Dios venga y se establezca. Amén. Queremos tener ese enfoque y tenemos que tener cuidado de no permitir que las copias, que lo falso, que lo que nos están tal vez vendiendo, que no es la esencia de Dios hoy en día, no entre a nuestros hogares. Y por eso es que necesitamos regresar la iglesia a los hogares. Que la iglesia deje de ser un lugar donde venimos un domingo por 2 horas. ¿Por qué? Porque le hemos dado ese concepto a la iglesia. Un concepto que nosotros nos hemos creado, pero que está muy lejos de ser la verdad. Entonces hemos visto el templo de 4 paredes como el lugar donde llegamos a adorar a Dios, y fuera de esas 4 paredes sigue la vida, continúa la vida. Entonces en estas 4 paredes y en esta dimensión hay cosas que no nos permitimos decir, hacer o ver, pero 2 horas después salimos y volvemos a la realidad. Es el concepto que tenemos de iglesia. Pero no quiere decir que tenga que ser de esa manera. Es importante los conceptos que tenemos. Si tú ves la vida como un caos, es muy probable que tu vida sea un caos. Si tú ves a tu matrimonio como un fastidio, como algo horrible, es muy probable que se convierta en algo horrible. Si tú ves este país como un país de tercer mundo, donde somos pobres, donde aquí no hay oportunidades, es muy probable que tú no tengas nada de oportunidades. Es muy probable. Entonces, en realidad, lo que nosotros vemos en el Génesis
es una tierra que estaba desordenada y que estaba vacía, y que Dios viene y trae orden, que es una de las definiciones de gobierno. Dios trajo gobierno a donde había desorden para que hubiese orden, pero para que ese orden permaneciera, Dios tomó una pareja y la puso ahí para que ejercieran gobierno. Y por eso es que les dice en el Génesis, en el capítulo 1, el verso 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Esa palabra señorear tiene que ver con gobierno. Lo que pasó con Adán y Eva es producto de algo que estaba ocurriendo en el cielo, donde el diablo ya no continuó un lugar para él, ya no había lugar para él. Y entonces él viene ahora y sus ideas de rebelión, de independencia, de autonomía que él tenía, ahora él viene aquí a la tierra, y lo que no pudo hacer allá y que Dios quería hacer aquí con el hombre, entonces ahora se entromete y produce que la misma rebeldía que él hizo allá entre en el hombre. Entonces en realidad lo que ocurre en el Edén es un acto de traición, donde el hombre traicionó a Dios, donde el hombre se apartó de Dios, donde el hombre decidió ser independiente. Una declaración de independencia. Ahora, déjeme explicarle lo que significa independiente: que no depende de otros, que no quiere depender de nadie. Ahora, uno diría que ser independiente es fabuloso. Para muchos es fabuloso hasta que no pueden resolver sus problemas. Los hijos en la casa quieren ser independientes hasta que tienen un problema que no lo pueden resolver y vienen al padre. Los hijos quieren vivir en la casa, hacer como les da la gana, pero a la misma vez gozar de todos los beneficios de la casa. La independencia está en el corazón del hombre por causa de la caída. Alguien independiente solo cuenta con lo que tiene, solo puede sobrevivir por sus propios recursos y capacidades. Debe de valerse por sí solo. Entonces yo no puedo pretender ser un creyente que vive fuera del gobierno de Dios y pensar que puedo tener acceso a los recursos y a las cosas de Dios cuando estoy rechazando el gobierno de Dios. Y ese es el concepto que tenemos. Muchas personas dicen: ¿por qué si Dios es bueno pasa lo que pasa en el mundo? ¿Por qué si Dios es bueno hay tanta violencia, hay tantas violaciones, hay tantos niños muriendo de hambre? No, Dios es bueno. El hombre no quiere su gobierno, porque hay cosas que están ocurriendo en la casa que no deberían de estar ocurriendo, porque hemos sacado a Dios de la casa. Y que si seguimos con el concepto de que Dios está en un templo, se le hace más fácil el trabajo al diablo. Pero si entendemos que nosotros somos la iglesia y que la iglesia está en nuestra casa, nos podrán sacar a Dios de algunos lugares públicos, pero de mi casa no lo saca nadie. Es un asunto de gobierno. ¿Quién te puede decir que no adores a Dios en tu casa? Donde va a haber bendición, donde sus días van a ser prolongados, donde van a vivir muchos años y les va a ir bien. Esa es una buena palabra. Te va a ir bien. Vas a tomar la tierra que produce leche y miel. Y tus días, ¿quién no quiere eso? Entonces, para tomar lo que Dios tiene para nosotros requiere fuerza, esfuerzo, requiere valentía. O sea, la tierra de leche y miel nunca Dios la prometió sin esfuerzo. La vida de un cristiano no es una vida abundante y próspera sin esfuerzo. Tiene que haber esfuerzo. Amén. Pero la otra definición
que me gustó también mucho es que la vas a tomar como posesión por herencia. O sea, que es algo que a ti te pertenece por herencia. No vas a ir a robar algo, no vas a ir a tomar algo que no es tuyo. Es algo que debió ser traspasado a ti, que debía de ser traspasado de generación en generación. Hay algo que Dios quiere darle a tu casa de tal manera que sea pasado de generación en generación. Pero aquí está la tercera definición, que esta fue la que me gustó más. Recibir por medio de un acuerdo ancestral. Y usted dice, ¿por qué le gustó tanto esa? Porque lo que me está diciendo Dios es, eso es algo que yo deseo que tú tengas ancestralmente. ¿Cuántas cosas Dios quiere que tú estés viendo en este tiempo que ya debería de ser tuyo y que en el corazón de Dios está desde antes de la fundación del mundo? Por eso Él dice, te bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Es tiempo de que comencemos a ver esa bendición manifestada en nuestra casa. 2016, hogares, casas de gobierno. Hogares, casas de gobierno. Tu casa debe de convertirse en una casa donde Dios sea el que gobierne. Que sea Cristo el Señor de tu casa.